Hola, queridos amigos. Bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido, está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Si tiene su Biblia con usted, me encantaría que la abriera ahora en 2 de Corintios capítulo 7. Mencioné en el episodio introductorio que la estructura de 2 de Corintios es bastante sencilla. Hay una breve introducción, seguida por 3 divisiones principales. En los capítulos 1 al 7, Pablo explica su conducta reciente y ofrece una breve defensa de su ministerio. En los capítulos 8 y 9, los llama a terminar lo que habían comenzado con respecto a la ofrenda para Jerusalén. Y luego, finalmente, en los capítulos 10 al 13, Pablo defiende con fuerza su ejercicio de autoridad apostólica entre ellos. Entonces, obviamente, al entrar en el capítulo 7, estamos llegando al final de la primera sección de la carta. Como he dicho varias veces a lo largo de la vida de este programa, las divisiones de capítulos en la Biblia, por supuesto, no son inspiradas. Fueron añadidas después para ayudar con la lectura y con las referencias. Y hablando en términos generales, son añadiduras útiles, aunque no siempre estén colocadas en el lugar más lógico. Y este es uno de esos casos. La mayoría de los comentaristas tratan el versículo 1 del capítulo 7 como en realidad la línea final del argumento que Pablo desarrolló al final del capítulo 6. Y francamente, no veo cómo alguien podría discutir eso. En los versículos 14 al 18 del capítulo 6, Pablo está diciendo en esencia, ustedes han llegado a una encrucijada. Han estado tratando de mantener un pie en la cultura y un pie en la iglesia, y eso tiene que terminar, o su iglesia va a ser despedazada. Ustedes tienen que escoger hoy entre un evangelio con forma de cruz, tal como yo lo he enseñado, o un evangelio con forma de cultura, tal como lo enseñan mis opositores. El último camino lleva al exilio y a la oscuridad, mientras que el primer camino lleva a la resurrección y a la bendición eterna. Ahora escuche 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1, y verá cuán lógica y perfectamente encaja todo esto. Pablo dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que puesto que este camino conduce a bendiciones tan maravillosas, sacudamos el polvo de nuestros pies del otro camino, del camino anterior, y caminemos por este camino nuevo, y disfrutemos estos beneficios. Esa es la idea básica que se sigue desarrollando aquí. Escucha ahora la palabra del Señor, comenzando en el versículo 1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Acéptennos en su corazón. A nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. No hablo para condenarlos, porque ya he dicho antes que ustedes están en nuestro corazón, para morir juntos y para vivir juntos. Mucha es mi confianza en ustedes. Tengo mucho orgullo de ustedes. Lleno estoy de consuelo y sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. En el versículo 1, como dije, Pablo está llamando a los corintios a hacer el rompimiento, a dejar el camino de la cultura, a desengancharse de esas influencias mundanas, y a caminar con él por el camino que conduce a la vida y a la bendición en Jesucristo. La visión del mundo de Pablo está saturada de imágenes del Antiguo Testamento. Por eso, de manera natural, él piensa en términos de este camino y aquel camino, tal como vemos en el Salmo 1, y tal como vemos en todo el libro de Proverbios. Ahora bien, Pablo también era judío, un antiguo fariseo,
así que él sabía muy bien acerca del polvo y de la contaminación. Cuando los peregrinos judíos cruzaban de territorio gentil a territorio judío, sacudían el polvo de sus sandalias. Y cuando llegaban al recinto del templo, se quitaban la ropa y se lavaban ritualmente antes de acercarse finalmente. Todo eso está en el trasfondo de lo que Pablo está diciendo aquí. De ese camino, y entremos de manera singular, total y decidida, en este camino. Y luego, en el versículo 2, Pablo está diciendo, y caminemos juntos. Caminen conmigo, dice Pablo, porque no hemos ofendido a nadie, no hemos corrompido a nadie, no nos hemos aprovechado de nadie. Pablo explica que está reprendiendo sus ideas mundanas acerca del poder y del liderazgo, no porque los desprecie, sino porque los ama, y porque quiere que caminen en el camino del Maestro. Recuerde que Jesús estaba muy interesado en que sus discípulos entendieran que el liderazgo en el reino de Dios iba a ser muy diferente del liderazgo allá afuera, en el mundo. En Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28, él dijo, «Ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero no será así entre ustedes. Más bien, el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida como rescate por muchos. Así que nosotros no hacemos las cosas de esa manera. Y yo sé que eso los confunde, dice Pablo, pero ustedes necesitan entender esto, necesitan meterlo bien en la cabeza, porque seguir a Jesús implica abrazar una manera particular de entender y practicar el liderazgo. Este es uno de esos contaminantes culturales que ustedes necesitan sacudirse de los pies para poder entrar verdaderamente en el camino de Jesús. Ahora bien, por supuesto, decir que un líder es humilde y esperar que sufra y pensar en él incluso como un servidor, por supuesto, no significa que no pueda ser firme y valiente. Claro que puede serlo, y claro que yo lo soy, dice Pablo. Yo soy bastante directo, ¿verdad? Estoy frente a ustedes. Les estoy poniendo límites. Estoy esperando progreso de ustedes. Lo admito. Escuchen, estoy orgulloso de ustedes. Quiero lo mejor para ustedes. Quiero verlos caminando y creciendo como deben. Y me anima ver movimiento y desarrollo en ese frente. El contexto sugiere que Pablo se refiere aquí al ánimo que sintió al recibir el buen informe de Tito acerca de la respuesta positiva de ellos a la carta severa. Pablo parece creer que los corintios han doblado la esquina, por decirlo así. Han dado ese primer paso, llegaron a la encrucijada, miraron de alguna manera hacia ambos lados, y ahora parece que sí tomaron una decisión, y que ya están caminando por el camino en el que deben caminar. Ahora, todavía falta camino por recorrer, y Pablo está preparado para usar todo su liderazgo firme y valiente, para animarlos a continuar en la decisión que han tomado. Por causa de eso, él dice en el versículo 4 que aunque está atravesando circunstancias muy difíciles, está lleno de gozo. Versículo 5. Nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados, por fuera conflictos, por dentro temores. Ahora, hagamos una breve pausa aquí para notar que, con este versículo, Pablo retoma la narración que había dejado en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 13. Si usted quisiera quitar todo el llamado personal y todas las reflexiones extendidas, y simplemente conservar la cronología, entonces podría borrar todo desde 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14, hasta 2 de Corintios capítulo 7, versículo 4, y el relato cronológico quedaría perfectamente continuo. Escuche de nuevo 2 de Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13. Escuche dónde está Pablo en su cronología personal aquí, en la cronología de esta historia. Él dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me había abierto una puerta en el Señor, mi espíritu no tuvo reposo, porque no encontré allí a mi hermano Tito. Así que me despedí de ellos y salí hacia Macedonia. Muy bien, de acuerdo.
pues ese es exactamente el punto donde estamos otra vez. Aquí, ahora en el capítulo 7. Pablo estaba explicando que estaba tan angustiado por la ruptura entre él y los corintios, que no podía dedicarse a la oportunidad que Dios le había dado en Troas. No podía concentrarse, no podía enfocarse en la evangelización, no podía hacer nada hasta recibir noticias de Tito. Así que salió de Troas y viajó a Macedonia para encontrarse con Tito y averiguar cómo había sido recibida su carta. Entonces, aquí percibimos algo de la humanidad de Pablo, y también el peso emocional que todo este conflicto había tenido sobre él. Escuchen, plantar iglesias no es para los débiles de corazón. El ministerio pastoral, de cualquier tipo, no es para los débiles de corazón. Usted sabe cuán emocionalmente agotadora puede ser la familia. Muy bien, pues la iglesia es una versión más grande de la familia, y trae consigo todos los gozos, tensiones, ansiedades y dolores de corazón que vienen con una familia normal. Hay un dicho que probablemente usted ha escuchado antes. Una madre nunca es más feliz que su hijo más triste. Muy bien, pues de la misma manera, un plantador de iglesias nunca es más feliz que su iglesia más triste. Así que Pablo ha sido como una madre angustiada, con un hijo pródigo allá afuera, tomando decisiones necias en este mundo caído, grande, malo y peligroso. Versículo 6. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que él fue consolado en ustedes, haciéndonos saber el gran afecto de ustedes, su llanto y su celo por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa, aun cuando me pesó, pues veo que esa carta les causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento. Porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Así que aquí está el punto de giro. Pablo estaba fuera de sí por la ansiedad que sentía acerca de la situación en Corinto. Estaba tan afligido que ni siquiera podía evangelizar o predicar con algún tipo de enfoque o efectividad. Pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito. Tito había sido el portador de la carta severa. Ahora bien, en nuestro mundo de hoy, por supuesto, simplemente enviamos nuestras cartas por correo, o más probablemente las enviamos por correo electrónico. Pero en aquellos días, una carta se entregaba personalmente, en la mano, y por eso el trabajo del mensajero era interpretar, aplicar, responder preguntas, y luego llevar de regreso una respuesta. Él era parte integral de todo el proceso. Y ahora Tito ha informado que la iglesia respondió favorablemente a la disciplina y a las demandas de Pablo. Ellos entendieron lo que estaba en juego. Se arrepintieron de sus acciones. Querían restaurar la relación. Y entonces Pablo dice por un lado, odié tener que enviar esa carta. Ningún buen padre disfruta darle una nalgada fuerte, con el trasero descubierto, a un hijo descarriado. Pero en ciertas situaciones raras, eso es necesario. Pero odié hacerlo, dice Pablo. Sin embargo, estoy muy contento por la manera en que ustedes respondieron. No me gozo porque los hice llorar, sino porque los hice crecer. Pablo me recuerda mucho aquí a mi querida madre. Mi madre siempre lloraba cuando me disciplinaba. Y ella es una mujer muy pequeña, así que nunca me hizo tanto daño como ella temía que podía hacerme. Pero yo aprendí el valor de llorar también, porque entonces ella lloraba, y todo el asunto terminaba rápidamente. Y al otro lado de esa experiencia había un gran alivio. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Hice algo difícil, dice Pablo, pero ustedes respondieron tan bien que ahora estoy triste y alegre al mismo tiempo. Todo valió la pena. Versículo 10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios
produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque miren, qué solicitud ha producido esto en ustedes, esta tristeza piadosa, qué vindicación de ustedes mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo han demostrado ser inocentes en el asunto. Así que, aunque les escribí, no fue por causa del que ofendió, ni por causa del ofendido, sino para que la solicitud de ustedes por nosotros les fuera manifestada delante de Dios. Mark Seifried lo dice aquí de una manera hermosa y eficiente. Por medio del apóstol, Dios ha herido a los corintios para sanarlos. Sí. Y si usted lee la Biblia, entonces sabe que esto está muy de acuerdo con el carácter del Dios de las Santas Escrituras. Dios muchas veces hiere para sanar. Hirió a Jacob para sanarlo. Hirió a Moisés para sanarlo. E hirió al pueblo de Israel en conjunto, por medio de la experiencia de la derrota y el exilio, para sanarlos de la idolatría. Y luego, por supuesto, de manera culminante, Él nos sana por medio de las heridas de Jesucristo en la cruz. Como dice Isaías capítulo 53, versículo 5. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo paz cayó sobre Él, y por sus heridas fuimos sanados. Así que Dios muchas veces hiere para sanar, y lo ha hecho otra vez aquí. La carta severa hirió a los corintios, les dolió, les picó, los lastimó, pero gracias a Dios los detuvo, los derribó, los hizo detenerse y pensar. Y en esa postura fueron llevados al lugar del arrepentimiento verdadero. Pablo distingue entre la tristeza conforme a la voluntad de Dios, que produce arrepentimiento que conduce a la salvación, y la tristeza del mundo, que conduce solamente a la muerte. La tristeza conforme a la voluntad de Dios produce un deseo serio de arreglar las cosas. Produce una indignación contra uno mismo, por haber pecado tan gravemente en primer lugar. Produce temor de Dios, y conciencia del juicio final. Produce el deseo de ver restauradas las relaciones heridas. Produce celo por la santidad, y una disposición a aceptar cualquier consecuencia que sea considerada apropiada. Esa es la tristeza conforme a la voluntad de Dios. Ese es el arrepentimiento verdadero. La tristeza del mundo, por otro lado, es una cosa completamente diferente. Eso es principalmente tristeza por haber sido descubierto. Es tristeza por tener que enfrentar consecuencias. Si hay enojo allí, suele dirigirse hacia otras personas. Si hay celo allí, suele enfocarse en defenderse a uno mismo y evitar el castigo, la culpa y la vergüenza. Muy bien. Pues eso es algo totalmente distinto, dice Pablo, agradecido al observar que ustedes parecen haber experimentado la cosa genuina. Gracias a Dios. Versículo 13. Por esta razón, hemos sido consolados. Y aparte de nuestro consuelo, mucho más nos regocijamos por el gozo de Tito, pues su espíritu ha sido confortado por todos ustedes. Porque si en algo me he jactado con él acerca de ustedes, no fui avergonzado, sino que así como les hemos dicho todo con verdad, también nuestra jactancia ante Tito resultó ser la verdad. Y su amor hacia ustedes abunda aún más al acordarse de la obediencia de todos ustedes, y de cómo lo recibieron con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en ustedes. Así que no solo he sido consolado, dice Pablo, sino que también estoy feliz al observar el efecto que esta reconciliación ha tenido sobre Tito. Su espíritu ha sido refrescado por la respuesta de ustedes. Su fe en el poder del Evangelio para transformar y reconciliar ha sido fortalecida. Su amor por ustedes y su compromiso con el ministerio se han profundizado. Pablo puede ver cómo esta prueba, realmente difícil, ya ha sido usada para la gloria de Dios y para el bien del pueblo de Dios. A veces olvidamos cómo nuestras peleas y divisiones
trabajan para desanimar a los jóvenes que están comenzando en el ministerio. Estoy escribiendo este episodio en agosto del año 2023, y la gran conversación en este momento en la iglesia evangélica tiene que ver con la escasez de pastores que se está experimentando por todo el continente. Los últimos de la generación llamada Baby Boomers se están jubilando, y no hay ni de cerca suficientes jóvenes graduándose de seminarios para reemplazarlos. Ahora bien, los expertos nos dicen que hay muchos factores que explican esta escasez. Hay asuntos demográficos que considerar, hay factores económicos que considerar, pero también hay que decir que la fractura de la iglesia evangélica y el conflicto creciente por temas secundarios y terciarios han contribuido a este problema. El COVID reveló y profundizó una cantidad de divisiones tribales que han servido para desanimar a ministros jóvenes y a potenciales ministros jóvenes. Nuestros conflictos por las medidas de mitigación del COVID, nuestras peleas por política, nuestras peleas por matices y grados de teología, nuestras peleas por asuntos culturales. Todas esas disputas y divisiones han enfriado el celo de los cristianos más jóvenes, ¿verdad? Quiero decir, ¿quién quiere soportar los sacrificios del ministerio si todo lo que parece ser el ministerio es un llamado a cuidar como niñera y arbitrar a un montón de cristianos culturales consentidos, centrados en sí mismos y pleitistas? Esa es una pregunta justa. Así que si la iglesia quiere tener pastores calificados, comprometidos y entrenados en la próxima generación, entonces tal vez necesita tomar en serio esta lección. Las peleas tienen un costo, pero la reconciliación calienta, inspira y anima. Así que, ¿por qué no volver a considerar su conflicto con el pastor del otro lado de la calle? ¿Por qué no volver a considerar su conflicto con ese familiar, por la política o por las respuestas al COVID, o por quién sabe qué tontería secundaria sobre la cual han estado discutiendo? ¿Por qué no reconciliarse por el bien de su propia alma y por el bien de los creyentes más jóvenes que están observando? Tito fue fortalecido y animado en su alma al ver que el Evangelio derretía corazones duros y restauraba relaciones tensas. ¿No sería maravilloso si nuestros jóvenes pudieran observar algo semejante en nuestros días? Pablo ha observado el fruto positivo de este proceso, y eso ha llenado su corazón de gozo. Todavía hay trabajo por hacer, pero la semilla del Evangelio ha comenzado a echar raíces en los corazones de los corintios. Ellos están siendo transformados de un grado de gloria al siguiente, en la misma imagen. Esta es la obra del Espíritu en ellos. Gracias a Dios, y gracias a usted por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Si este estudio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con otros para que más personas puedan profundizar en las Escrituras. Recuerda que el propósito de estudiar la Biblia no es solamente adquirir conocimiento, sino conocer más profundamente a Cristo y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio, mientras continuamos explorando la palabra de Dios juntos.